qué hermosa música, Gladiola. Sí, qué bueno que Sí, te gusta. ¿sabes a qué me hace acordar? A la música que tocaban esa tarde en el vivero, Ah, cuando, sí. cuando estaba la abuela con los Esa abuela con nietos. los ¿Te nietitos, sí, me acordás? acuerdo. Les- Esa historia hermosa, ¿cómo era? y les contaba la historia del colibrí cuando estuvo el incendio del bosque. Ah, sí, me Terrible. acuerdo. Se había encendido todo, el bosque estaba en llamas y todos los animales corrían despavoridos para salvarse. Sí, me acuerdo que pasó eso, es verdad. Sí, y el jaguar, mientras iba El huyendo, jaguar, miraba sí, para qué arriba miedo. y vio Oh, que un colibrí pasaba volando en sentido contrario. Iba para donde estaba el eso, el fuego. colibrí, me acuerdo. ¿Y qué pasó con ese incendio? Y el jaguar no entendía por qué el colibrí primero pasó para donde estaba el fuego, Claro, después volvió para el otro lado donde sí. corrían todos Y y no, después volvía para el incendio pero una y otra vez. no le preguntó el jaguar qué era lo que hacía. Claro, cuando le preguntó, Sí, ¿qué pasó? porque estaba asombrado de la actitud del colibrí, el colibrí le dijo, es que estoy yendo al lago, voy con mi piquito junto a agua y la Claro, tiro para apagar el incendio. oh, con el Claro, piquito. entonces el jaguar se rió. Dice, Sí, ¿pero vos te crees que vos solo, con tu piquito tan chiquito, vas a claro, poder apagar todo ese fuego? claro. Nah. Chiquito, Y el colibrí le dijo, ¿qué? no, yo sé que no voy a poder solo, pero ese bosque es mi hogar. Claro, Ahí está el nido con mis pichones. su casa. Es mi casa. Claro, Y además sí, yo polinizo el bosque y lo ayudo también a crecer, poliniza. porque él me ayuda a mí, porque Ujú. somos un todo. Somos un todo, eso, claro. Entonces, aunque yo sepa que no lo voy a poder apagar solo, por lo menos hago mi parte. Qué maravilla. Entonces los espíritus del bosque, Así es. cuando escucharon al colibrí y lo vieron tan comprometido con la labor y con el Claro. bosque y tan amoroso, se conmovieron. ¿Qué pasó? ¿Y sabes qué hicieron? ¿Qué hicieron? Mandaron una tormenta, un aguacero que en un ¡Ah! instante apagó todo el ¡Qué incendio. linda! ¡Qué Sí. hermosa historia, Entonces, Jacinto! y las abuelas cuando le contaban a los nietos le decían, si Sí, vos querés el milagro, tenés que sí, hacer como el colibrí, hacer tu claro. parte. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Aquí estamos en nuestro segundo encuentro de Escuela Abierta, una nueva propuesta de Ahuayque para poder encontrarnos, compartir saberes, enseñajes y construir entre todas, todos y todes la posibilidad de seguir andando los caminos de la sabiduría comunitaria, del entretejernos todas, todos y todes, a pesar de estas distancias y estas pantallas, que mientras duren podemos ser resilientes y encontrar estos momentos y reunirnos. Les doy la bienvenida y estoy muy feliz porque hoy vamos a poder compartir con Diana Rosenmeyer, partera, y Silvina Peirú, médica obstetra, que han hecho un largo recorrido en sus vidas como mujeres y como profesionales, transformando paradigmas que consideramos que es preciso abandonar y construir nuevas miradas en la asistencia del parto y el nacimiento. Ahuayque se fundó con la profunda intención de poner su granito de arena, o muchos granitos de arena, para transformar la escena de los nacimientos y recordar en esa construcción que el nacimiento es sagrado y que necesitamos proteger esa escena y dejar que la fisiología y el amor hagan su tarea, y recordarnos que también hay una dimensión que trasciende las explicaciones que la ciencia
por lo menos la ciencia tecnocrática intenta dar respecto de la existencia de una dimensión espiritual que también requiere ser protegida de intervenciones innecesarias. Así que bueno, estamos acá para entonces compartir con Diana, que ya está acá, ya entró tempranito. Hola Diani, buenas tardes. Buenas tardes Bienvenida. a todos. ¿Cómo estás? Voy a seguir dando la entrada a algunas personas que me quedaron acá, que yo para ver la pantalla, estoy con dos pantallas, estoy muy tecnológica, a ver si así logro ver las dos al mismo tiempo. Ahí alguien está preguntando por el chat, que no sé quién es porque dice Galaxy J7. Bueno. Luchi creo que es, Luchi Montenegro, Luchi Tratman. Bueno, igual no necesita activar su audio. Cuando tal vez quiera hacer una pregunta, veo de acá si se lo puedo activar. Les voy a pedir a todos los demás que silencien sus micrófonos. Bueno, acá estamos con Diana. Diana tiene un largo camino como mujer, madre, abuela y profesional. Ella se sumergió intensamente en la academia, es una apasionada del conocimiento y empezó a estudiar, primero fue medicina, que fue lo que dejaste a mitad de camino, y después fue odontología, ¿o fue al revés? No, al revés, empecé odontología y a mitad de la carrera sentí que tal vez era medicina, y como mi desafío en la vida es terminar las cosas, porque empezar todo me resulta fácil y atractivo, entonces decidí mientras terminaba odontología en simultáneo hacer medicina, y después en un momento me di cuenta que había que elegir algunas veces en la vida, todo, abarcar todo es muy difícil. Ahí me dediqué a la odontología muchos años, también así de una manera muy humana, humanizada, por decirlo de una manera, pero bueno, siempre latía en mí que faltaba más pasión para lo que yo me dedicara a trabajar en mi vida, ¿no? Y bueno, llegó, me iluminé en la ducha un día, una tarde. Es con el agua, no me iluminé, me agüé en la partería. Qué bueno, y empezaste tu recorrido, y tu recorrido comenzó en la Universidad de Buenos Aires, y te recibiste ¿a qué edad de partera, Diana? A los 40, en realidad festejaba mi cumple de 40 con el recibimiento. En realidad yo tendría que decirte que mi camino en la partería, creo por lo fundante que son los hechos en nuestra vida, hace mi hermana y mi mamá fallece y pasa a otro plano en ese rito de pasaje, ¿no? Si bien yo siento que creo en los ángeles guardianes y creo que ella pudo cuidarme siempre desde donde estaba, por eso al toque me consiguió otra mamá. Y mi vida toda siempre fue... Yo soy muy agradecida de la vida que me tocó, ¿no? Todos los cambios y desafíos, cambiar de país, volver, tomar decisiones muchas veces que implicaban cambios grandes, ¿no? De carrera, en otro momento fue de provincia, en otro momento fue de pareja. Tengo esta llama ariana que también, como decía antes, me da mucho ánimo para empezar cuando me siento llamada y apasionada. Después pienso qué hice, y mis grandes desafíos son quedarme ahí en la tarea. Lo que resulta en esta tarea de partera apasionante es que no te quedás un solo día quieta, porque siempre podés estar como pasando a otro nivel de partería, ¿no? Que creo que es un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Cómo son esos llamados que a veces nos hacen empezar algo de una manera, un poco como cuando a veces uno sube al auto, agarra el GPS o el mapa y dice, quiero llegar a este lugar en el viaje, y en el medio, bueno, te equivocaste de ruta, te desviaste a la izquierda 100 kilómetros, se rompió el auto, siempre suceden cosas que te van
dando la pauta de que hay un poquito más y podés enriquecer tu vida y lo que con ello acontece a cada día, ¿no? A cada rato, a cada minuto tal vez. Diani, ¿y cómo fue esto de que tenías tu vida, más allá de tu vida personal, como mamá en ese momento y compañera, mamá digo de niñas, tu vida de odontóloga encaminada, tu consultorio, tu compromiso, porque te imagino muy comprometida con esa tarea, y de repente partera? Más allá de esto que contás de del nacimiento de tu hermana y del fallecimiento de tu primera mamá, ¿hay algo en algún momento que te hizo decir, esto lo dejo y me encamino en la partería? De la En manera en que la realidad, conocías en ese momento, ¿no? Que era en la sí, en realidad academia, institucional. fue toda una transición. Yo como odontóloga no solo pude encontrar también una beta de mucha prevención y mucho amor en ese arte oficio, si bien había como un lugarcito vacío bastantes veces, cuando sentí el llamado de la partería, que fue también así abruptamente, un día en el subte, agitación, me anoté, de ahí me tuve que volver a ir a hacer un montón de trámites, y arranqué 3 días después, estaba sentada a los 37 años otra vez en un aula de la Facultad de Medicina en el subsuelo. Mientras tanto yo seguía con odontología porque la odontología fue una herramienta de mucho sostén económico en mi familia siempre, como que también eso no me dejaba abandonarlo así nomás, tuvo que ser también toda una organización con el papá de mis hijas, con varias cosas. Yo cuando me anoté en realidad me anoté a la facultad de partería porque cuando uno tal vez vive, no lo voy a decir así porque vos sos la antítesis, pero yo sentía con mi forma que viviendo en Buenos Aires, donde hay un lugar para aprender partería y donde hay una matrícula, era la opción, ¿sí? Después vienen las locas como vos que dicen, vamos a inventar algo diferente, pero digamos que esto es una de las cosas que sí ocurre en la Argentina, que hay provincias donde si el Estado te ofrece una formación académica y te da una matrícula, es como muy complicado en el camino poder trabajar de otra manera. Como siempre se puede y uno va encontrándole la vuelta, pero yo no me hice estos planteos en ese momento, ¿no? Fue como, vi el llamado y ahí decía Facultad de Medicina. Dije, me voy a anotar medio año a hacer la prueba. Obviamente al medio año estaba así como con todos los órganos internos y externos totalmente convencidos de que había por fin encontrado lo que a mí me gustaba, ¿no? Así que, bueno, fueron años de mucho esfuerzo porque además de seguir trabajando, seguía criando las nenas que eran chiquitas. Bueno, vos siempre lo contás, ¿no? Pero me levantaba a las 4 de la mañana, estudiaba de 4 a 7, a las 7 arrancaba mi vida materna y a la hora de la siesta tenía las niñas con quien las cuidara, me tomaba el tren, el subte, un viaje de 1 hora, podía estudiar un poco más, eran 4 veces por semana, y en el viaje de vuelta estudiaba otro poco más, y así sucesivamente. Ahí ya, en el primer año de la carrera misma, conocí a mi primer maestra, se podría decir, en este camino, concreta, a cuerpo, que fue Marta García, y me di cuenta de que esta pasión que yo ya iba sintiendo podía expandirse más y más, ¿no? Entonces, a pesar de que ella me decía, no, bueno, esperá, terminá la carrera, después nos vemos, yo te puedo ampliar los conocimientos más tarde, yo le decía a Marta, ya tengo 37 y no quiero más perder el tiempo, ahora que sé para dónde voy, ¿no? Que ya no estoy dando vueltas para ver qué paisaje me gusta más. Así que bueno, con toda esta insistencia, ella me aceptó, era una formación de 2 años,
incluía la atención domiciliaria de los partos con todo lo que abarca el parto domiciliario, que no es solo un lugar edilicio, ¿no? Es una forma de abordar una pareja, una familia, toda la vida que rodea a esta familia. Con ella aprendí un montón de terapias alternativas. Era una mujer, realmente sabía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo la verdad es que me pegué tan cerquita de ella que fue como un intento que dio bastante resultado, al menos esos 2 años, de aprender un poco a la vieja usanza, ¿no? Al lado de tu maestra, como decimos ahora, ¿no? Llevándole el bolsito, ayudándola, buscándola, trayéndola, asistiéndola. Bueno, después Marta fue dejando ese camino y yo también fui sintiendo como más exigencias a nivel académico y todo lo demás. Además, en el segundo año de la carrera ya me metí en una guardia en un hospital como para ir adquiriendo más práctica. Era una maternidad chiquita, por suerte, y maternidad sola, entonces eso lo hacía bastante más aceptable que un gran hospital. Era cerca de mi casa, y ahí también tuve la suerte, si le vamos a poner un nombre, de encontrar una jefa de guardia que había sido partera antes que médica, que era homeópata, y que me acogió muy lindo, sí, con mucho respeto, con también muchas ganas de, bueno, de dar una respuesta a mis curiosidades, ¿no? Ahí también tuve la suerte de tener 2 parteras maestras en esa práctica, que si bien eran mujeres que trabajaron casi exclusivamente en el sistema hospitalario, eran terriblemente dulces. Una de ellas, Nora Castelli, ella en particular fue quien estaba al lado mío cuando yo recibí a mi primer bebé, cuando yo recibí la primer placenta. Muy amorosa siempre, muy paciente. Después vino Raquel a esa guardia también y siguió también con su forma de abuelita muy bondadosa, dándome todos los saberes que ellas tenían. Y siempre, yo siempre sentí que ellas también respetaban mi cuestionamiento a ciertos protocolos y ciertas formas, ¿no? Yo era un poco ¿Qué cuestionada. cuestionabas, Diana? Y cuestionaba esta situación de no personalizar, de no darme cuenta, yo sí, ¿no? Pero de que muchas veces los residentes nuevos, algunos médicos jovencitos, no se daban cuenta, no percibían lo terriblemente importante que es ese momento del nacimiento para ese bebé, para esa mamá que está pariendo, ¿no? Era como todo alrededor parecía seguir otro curso, otro ritmo. Muchas veces me enojaba con los residentes cuando nombraban a las mujeres por la cama 14, o digamos, yo siento que no hay ninguna justificación para no llamar a cada mujer por su nombre, para no entender el poder de las palabras cuando uno se dirige a una mujer que está pariendo, no entender el poder de los silencios, todo lo que sea, ¿no? El pedir permiso para cualquier situación con la que yo me tenga que encontrar con esa mujer, merece que yo le explique lo que le voy a hacer, que le pida permiso para entrar en su cuerpo, o ni siquiera entrar, tocarla siquiera, ¿no? En fin, bueno, no sé. ¿Cuántos años siempre estuviste en el hospital haciendo guardias? Entre 9 y 10 años, hasta que me vine a Córdoba. Sentía que con el tiempo me iba ganando ese lugarcito donde se me habilitaba estar con una mamá horas y horas y horas y horas esperándola, donde se me fue habilitando, incluso me fui haciendo un lugar entre las enfermeras para que ellas supieran que cuando yo entraba a sala de parto no hacía falta
que siempre canalicen a la mamá o que siempre estén como cumpliendo una lista de protocolos que no siempre se necesitaban, más bien casi nunca, ¿no? Pero bueno, nada, todo un sistema que funciona a veces sin recordar que ahí hay dos protagonistas fuertes, ¿no? Que son la mamá y el bebé, ni hablar del papá, pero bueno, en esa época realmente no dejaban pasar a los papás, nunca. Igual yo muy agradecida porque ese hospital y esa formación me dio tanta experiencia, si bien me desafió a después desandar un camino para preguntarme muchas veces si todas estas palabras, riesgo, miedo, peligro, que manejan hoy la mayoría de quienes atienden partos, son realmente así o son una manera más de quedarse en un lugar cómodo como profesional y no meterme en ese mundo que es un nacimiento que de por sí trae incertidumbre, que de por sí trae misterio, que de por sí trae magia, y bueno, sería mucho más lindo darnos cuenta todos que eso genera en nosotros mucho movimiento, porque todo lo que sucede, un nacimiento para mí, yo siempre lo comparo como con un acto sobrenatural, ¿no? Yo siento prácticamente lo mismo adentro mío, en la panza, en el corazón, cuando nace un bebé, como cuando hay una tormenta eléctrica o erupciona un volcán o se mueve la tierra, ¿no? A ese nivel de magnitud, porque es tan incomprensible que 9 meses atrás ese bebé que están haciendo haya sido una célula y dentro de ese cuerpo materno se haya producido semejante milagro y encima después ese cuerpo se abre y trae así, trae a la vida ese bebé ya hecho materia, no deja de ser algo que después de más de 2000 partos acompañando, me mueve llega hasta el caracú siempre, ¿no? Siempre moviliza la misma fibra profunda interna. Y no dejo de sorprenderme cómo cuando me animé a desandar un poco ese camino que implicó en muchísimas situaciones salir afuera, respirar profundo, prender un fuego, invocar un rezo, así como le decimos a la mamá, entregate para que ese bebé nazca, también me invité muchas veces como partera a decirme, entregate, que esto es lo que ocurre en un nacimiento, está la Pachamama que cuida, están nuestros ancestros que cuidan, esto está en manos bueno, de una magia que va a acontecer, ¿no? Porque, bueno, así venimos existiendo como humanidad desde miles y miles y miles de años atrás. Y fui aprendiendo que todo eso que propongo y sugiero a una pareja cuando está por parir, también me lo tengo que hacer eco en mí misma constantemente, ¿no? Ser verdadera, ser humilde con lo que siento, transmitirlo, no guardarme cosas, compartir, bucear juntos en la historia de la familia, también en la mía, todas millones de cosas que acompañan a que este rito de pasaje sea maravilloso y que todavía hoy no comprendo por qué un edificio llamado hospital o clínica o sanatorio impida que ese contacto se produzca, ¿no? Que ese vínculo se produzca. Sí puedo entender, hay un montón de cosas que desde que la medicina es un negociado son complicadas, pero no imposibles, ¿no? Y, a ver, imagínate que tenés frente a vos, además de más de 50 personas en este momento, acá en esta sala, que hay frente a vos profesionales del ámbito hospitalario en distintos roles, enfermeras, enfermeros, parteras, parteros, médicos, generalistas, neonatólogos, obstetras, que se prendió la llama en su corazón de decir, ya no quiero ir por acá, ¿no?
¿qué les sugerirías? ¿Te imaginás que pueden ser los pasos, de alguna manera, con tu recorrido, que fue como más despierto y más consciente al llegar a la partería? Pero ¿qué les sugerirías en ese proceso de una atención hospitalaria, de una guardia que las conoces de sobra, y en esa transición que vos haces con todo esto que estás contando tan importante? ¿A qué les invitarías como primeros pasos? Primero a que reconozcan que en esas preguntas que van apareciendo adentro de ellos, esto siempre viene acompañado de un poco de coraje, ¿no? Porque, bueno, en la vida hay que saber perder para ganar, ¿no? Hay que animarse a dejar a veces los lugares de pseudo seguridad, porque creo que esta pandemia nos enseñó a todos que nada es para siempre, y esta pandemia también nos enseñó a encontrar adentro nuestro un montón de formas de flexibilizar las estructuras, ¿no? Esto que estamos haciendo hoy acá forma parte de eso, ¿no? Por otro lado, desde mi experiencia, siempre esto fue más, la palabra no sería fácil, siempre esto fue más íntegro, más abarcativo y a su vez más llevadero cuando busqué guianza, ¿no? Entonces, lo segundo que les propondría es, no importa quién, pero busquen una guianza, alguien, ¿no? Indaguen un poquito al lado de quién pueden empezar porque nada se hace solo en esta situación, ¿sí? Si nos mandamos en esta cuestión solas o solos, quedamos solas y solos, y no hay fuerza. Ya aprendimos de muchísimas experiencias que cuando vamos juntos o juntas en alguno de estos movimientos, esta fuerza se multiplica casi, diría, logarítmicamente, ¿no? En energía, en capacidad. Y después les diría que no tengan miedo, porque siempre que lo que prevalece en ese cuestionamiento es una situación abierta a más amor, no puede fallar. No hay manera, ¿sí? Yo creo que hoy la mayoría de los profesionales que se les prende esta llamita ya son conscientes del disgusto generalizado que hay en la población en cuanto a la forma que se están atendiendo y acompañando los nacimientos, ¿no? Hay muchísimas familias que se sienten atemorizadas a la hora de entrar al hospital, en primera instancia por la forma en que separan a todo ese conjunto familiar, ¿no? Un padre que queda afuera, una madre que queda sola, y un bebé que apenas nace se lo llevan a otro lugar y lo sacan del único lugar que conoce como seguro desde que se gestó en una célula hasta que nació 9 meses después. Así que siento que no es cuestión de que de un día para el otro uno sienta que tiene que romper con toda esta estructura, pero sí les diría que empiecen a indagar adentro de cada uno de ellos y ellas qué herramientas hay adentro nuestro para poder ofrecerle a esas familias una atención más amorosa, más respetuosa, más íntegra a la hora de que un niño o niña está llegando a este mundo, ¿no? Y reconozcamos que todo en la vida pasa porque algo nos hace eco, ¿sí? Entonces, encender esa llamita e ir nutriéndola como se nutre el fuego, ¿no? Con un poco más de leña, con un poco más de oxígeno, con un poquito más de paciencia, con tiempo, algo que se perdió en este momento en el mundo de los nacimientos, ¿no? Algo que es fundamental. El otro día me vino a buscar una pareja y ella es ceramista, y yo me daba cuenta, incluso en cómo ella se fue tomando el tiempo necesario para elegir cómo parir y elegir quién la acompañara,
que fueron unos tiempos largos para los parámetros que nosotras querríamos, pero después me di cuenta que ella viene trabajando con la tierra y los procesos que implican que una pieza se arme, se hornee y se transforme en lo que finalmente es, que llevan un tiempo largo y llevan un proceso, ¿no? Así que es muy lindo cuando uno redescubre que los partos sencillamente podrían volver a un lugar mucho más simple si pudiéramos, como acompañantes de nacimientos, invitar a cada familia a recuperar un poquito de su instinto, sea en el alimento, sea en conductas y hábitos cotidianos, pero bueno, obviamente tengo que empezar por mí, entonces lo que le diría a cualquiera de esos profesionales es, revisen su vida, revisen cuánto corren en su vida, cuánto no se respetan a sí mismos, cuán poco placer se dan en determinados momentos, qué pasa con lo corporal, qué pasa con la palabra, qué pasa con el vínculo de ellos con sus compañeros y compañeras, con sus jefes, ¿no? Yo soy la herramienta a disposición del servicio cuando acompaño, entonces tengo que encontrar en mí todos los potenciales, y ahí cuando yo empiezo a trabajar en mí, todo se acomoda alrededor mío. Qué bueno, Diana, esto que traes, ¿no? Qué importante que en realidad somos la herramienta cuando estamos trabajando y oficiando en estos momentos tan cruciales como especie, como seres, como es el momento del nacimiento. A mí me gustaría, si a vos te parece, invitar a todas las personas aquí presentes a que te hagan preguntas, darle espacio a las preguntas. Encantada. Dale. Así que, me voy a poner los bueno, anteojos así la veo. sí, si no también pueden desmutearse y preguntar. Así aparecen también en Tal vez cámara. con pantalla. Claro, vez sí, con sí, pantalla. pueden poner el video y el audio y así aparece la cara y Diana los puede ver. Está bueno. Así que vamos, anímense y aprovechen este momento. Bueno, corajuda suelo ser, y acá estoy, Diana, me vibré mucho con lo que dijiste. Yo cumplí 50 el año pasado y estoy haciendo ahora la carrera de partera, después de muchos años y muchas vueltas, y me está costando un Perú, pero muchísimo, después de haber hecho un tránsito personal de nacimientos de mis hijos, amorosos y respetados, tener que aprender tan institucionalmente, digamos, ¿no? Y la verdad que no termino de entender cómo capitalizar eso, porque por otro lado no tengo otra manera no he encontrado hasta ahora otra manera de acreditar ese saber que me permita después trabajar de esto, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechar eso que hay en las instituciones, esa práctica que hay en las instituciones para aprender algo con intención de hacer algo que poco tiene que ver con lo que pasa en las instituciones? No sé si me explico. Absolutamente. Mira, yo empecé a estudiar a los 37, me recibí a los 40, tuve compañeras muy jovencitas y también otras no tan jóvenes, porque a la partería muchas veces se llega después de otras instancias de la vida. Creo que lo que vos podés ir haciendo es, que a mí me pasaba, porque, bueno, en esto que no me puedo quedar muy quieta, pero es ir armando ir gestando vos a la par esa semilla de lo que vos traes, ¿no? A mí me pasó que de pronto en segundo año se ofreció, no me acuerdo ni en qué materia, una partera ofreció que diéramos nosotras unos talleres, y yo me animé a traer unas filmaciones de partos en casa que dejaron a todo el mundo así como, ¡ah! ¿Qué es esto, no? Igual ahora ya la gente está mucho más abierta a esa opción que en ese momento. Pero bueno, ahí me mostré quién era, me mostré como diciendo, estas son mis inquietudes, y fui ganándome de a poquito un grupo de compañeras
que estudiaban conmigo para los exámenes, que, bueno, que andábamos siempre medio juntitas, que me iban dando por grupito, por fuerza, todo ese coraje que yo necesitaba para ir preguntando, ¿no? Como, qué sé yo, cuando fui a hacer mi tercer guardia en el hospital, que estaba ahí en la maternidad de San Isidro, pregunté por qué siempre hacían episiotomía, me miraron con cara ¿de qué te la das, vieja de 37 años, que no sabes nada, de cuestionarme? Pero bueno, yo seguí preguntando y seguí preguntando y seguí preguntando, y bueno, en un momento esa partera se enojó mucho conmigo, le dio el lugar, apareció la otra que era muy amorosa, y pude ir como de a poquito, así como también me cuestioné a mí misma y dije, si ya estoy acá y estoy con la posibilidad de aprender a hacer una episiotomía y aprender a hacer una sutura, la aprendo porque no quisiera no hacerla nunca en mi vida porque no quise o no sé hacerla, ¿no? Digo, bueno, me voy a tomar un tiempito, la voy a aprender, voy a dejar que me enseñen, y después cuando yo ya sé el manejo de esa práctica, bien plantada, le digo a mis incluso maestras, ¿sabes qué? Siento que quiero probar no hacerla esta vez. Vos acá al lado mío, vemos qué pasa, ¿no? Como con una cuota de diplomacia, ir mostrando quién sos vos, ir mostrando qué cosas te suceden. ¿Me escuchan? Porque me apareció un cartelito que está Se un escucha poco bajo medio de entrecortado, pero señal. se escucha. ¿Se escucha? Bueno. Entrecortadito, pero ahí volviste. Es muy difícil, María. Bueno, sí. Bueno, creo que de esa manera se hace más llevadero, si no es muy difícil, pero tenés que un poquito. Y Bueno, muchas gracias, encontrar Diana. un poquito ese equilibrio, si no hay otra opción mientras tanto, porque tu libre albedrío te va a permitir una manera capitalizar. Hola, hola, ¿se escucha ahí? Sí. Se nos fue Diani. La perdimos. Bueno, teníamos igual que Jay terminando, no sé si alguien tiene alguna pregunta más para Diana, pero no sé si va a volver, la pueden dejar escrita en el chat y si Diana vuelve, ahí la contesta. Ella está en las sierras y a veces la señal se pone complicada. Vamos a... Ahí está. Vamos a darle la bienvenida a Silvina Peirú, que ahí la veo. Sil, si te querés desmutear, así... Acá estoy, acá estoy. ¿Cómo están? Bien. Hola Silvina, bienvenida. Bueno, voy a presentarte. Diana salió de escena así abruptamente, muy ariana. Ya va a volver, espero. Bueno, muchas gracias Silvina Peirú por estar acá en el segundo encuentro de Escuela Abierta. Sé que venís de una jornada intensa y acabas de terminar la ronda de gestantes. Sí. Así que, bueno, muy, muy agradecidas de compartir de nuevo. Ahí volvió Diani. Bueno, dejamos para el final si aparece otra pregunta. Diani, ¿te parece? Y continuamos. Parece que se congeló de nuevo. Así. Bueno, Dale, dale. Silvina Peirú, médica obstetra. No, acá estoy, acá estoy. ¿Estás ahí? Bueno. Partera de oficio y vida también. Para presentarte voy a contar que también, al igual que Diana, transcurriste tu formación en la universidad, en Rosario, que te recibiste de médica obstetra y que en algún momento de ese camino, y esa es la parte que queremos escucharte hoy, algo te hizo ruido
y empezaste a elegir otras formas de mirar el nacimiento. Y antes de eso, ¿por qué quisiste ser médica obstetra? ¿Qué te convocó? ¿Qué te interpeló? Yo no sabía muy bien si quería ser médica, en realidad. Me gustaban muchas cosas cuando estaba haciendo el secundario, entre ellas la medicina. Lo que sí sabía es que si el camino iba a ser la medicina, iba a ser para atender mujeres. Que yo, si estudiaba medicina, era porque iba a ser obstetra, porque era lo que más me fascinaba de ese camino. Yo soy hija de médico, mi papá era médico anestesista, así que para mí era un lugar muy familiar la medicina también. Tenía mucho que ver con mi cotidiano, me gustaba ir con mi viejo al hospital, acompañarlo desde chiquita, acompañarlo a la clínica, y tenía así como mucha familiaridad con las enfermeras, siempre me quedaba con ellas, no sé, era como un universo muy conocido. A la hora de definir qué quería hacer para el resto de mi vida, que para mí, como buena libriana que soy, fue todo un desafío elegir, porque me cuesta mucho elegir, me gusta todo. Entonces, por un lado quería ser guardaparque, por el otro quería estudiar, no, mi mamá en realidad quería que estudiara bioingeniería, que era como el boom del momento, y por otro lado estaba también la medicina como una alternativa bastante fuerte, y que bueno, que finalmente fue el camino que decidí tomar, pero siempre, desde el primer día que pensé en la medicina y en ejercerla, me vi trabajando con mujeres. Siempre creo que era como lo que más me seducía, era poder estar en la escena del nacimiento. Y en Rosario, que es donde yo estudié, porque vivía ahí muy cerquita de Rosario, no había, la carrera de licenciada en obstetricia no existía, se había cerrado con la dictadura militar y nunca más la habían vuelto a abrir, y la única alternativa que yo conocía en ese momento era ser médica y hacer la residencia en obstetricia o en tocoginecología. Así que bueno, cuando decidí que era con medicina, sabía que el camino iba a ser, de hecho la última materia que rendí de la carrera fue obstetricia, y me la dejé para hacer la última porque era obviamente la que más me gustaba y quería terminar y recibirme con esa materia. Mi hija Ana me acaba de traer un tecito porque vengo desde la 1 de la tarde hablando sin parar. Así que, bueno, creo que no sé por qué, pero siempre me resultó sumamente atractivo el trabajo sobre la sexualidad, el trabajo con las mujeres, con su historia, y ahí me aboqué a eso. Nunca dudé de esa especialidad, sabía que terminaba la carrera y yo iba a hacer o ginecología u obstetricia o las dos cosas. De hecho, hoy hago las dos cosas. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Yo tenía apagado el micrófono. ¿Y en qué momento de todo ese camino y en tu deseo de trabajar con las mujeres y con la sexualidad, empezaste a sentir que algo no era como vos te imaginabas que tenía que haber sido y empezaste a hacer tu propio camino dentro de lo que es el universo académico y la formación tecnocrática? Yo creo que hubieron muchas etapas de eso. Por un lado, yo tenía el relato de mi mamá, que había parido 3 hijos muy fácilmente. Mi mamá siempre contó de sus partos así como una experiencia. Incluso yo, que fui la primera, pesé 4 kilos y pico, y mi mamá fue su primer parto y me parió sentada. Ella contaba que estaba sentada. Había como algo ahí íntimo en el nacimiento mío, porque estaba mi papá, estaba ella y Danilo, que fue mi partero, que era un amigo de mi mamá y de mi papá, que era médico y era tocoginecólogo y que asistió a mi nacimiento. Entonces, como la instancia de mi nacimiento y del nacimiento de mis hermanos siempre fue algo que se narró con mucha naturalidad en casa, tanto así como el de mi abuela, la mamá de mi mamá, que había parido también 3 hijas en su casa con una partera. Incluso creo que habían sido chicos como de 5 kilos de mi abuela, era zarpado así. Para mí era como algo muy normal que las mujeres parieran. Por otro lado,
cuando empecé a transitar la residencia, que la hice en una maternidad en Rosario, que se llama Maternidad Martín. Era una maternidad que dentro de lo que puede esperarse del sistema, por una cuestión competitiva, había un par de jefes míos que trabajaban en la base Cochrane, y entonces había como una cosa de competencia que había que bajar el número de cesáreas, porque los que tenían más índice de cesárea eran muy malos obstetras. Había como una cosa ahí en fomentar el parto por encima de la cesárea. Entonces los residentes que estábamos ahí íbamos aprendiendo un poquito eso. Yo tuve la suerte de estar en algunas guardias bastante piolas, y un par de residentes superiores, mujeres, que eran bastante copadas y que tenían como una capacidad de observación interesante. Una de ellas es Marcela Bellos, que hoy es la directora de la Maternidad Martín, y que además ha sido una grosa también desandando su camino bastante. Y yo me acuerdo de estar sentadita a la madrugada con algún trabajo de parto con la Marce al lado, y yo decía, ¿y qué hago? La tacto, y la Marce me miraba y me decía, no, para, fíjate, mira, está de costadito, cuando levante la pierna es porque seguro que ya está más cerca. Entonces como hacíamos como una observación así de las pacientes, que era un poco surrealista también, porque en ese ámbito también nos pasaban cosas espantosas, como que viniera mi jefe y en el medio de la sala de puérperas me tocara el culo, y tener que soportar un montón de cosas como mujer, estando en un ámbito que la medicina es un ámbito bastante masculino, y bueno, me hizo confrontar mucho con situaciones que eran tremendas. Cuando terminé la residencia, que la terminé ya con un hijo, porque Manuel nació cuando yo estaba haciendo mi tercer año de residencia, yo ya tenía una mirada bastante más cuestionadora de algunas cosas. De hecho, me había tocado pasar por una cesárea en el nacimiento de mi hijo, y para mí había sido devastador. Que Manu naciera por cesárea para mí fue un antes y un después en mi vida profesional también, y en mi vida como mujer. Y a veces me toca, y ahora ya 22 años después, entiendo que no sé, que a veces pongo en el cuerpo un montón de experiencias y que me ayudan a empatizar con las mujeres que acompaño después, y creo que me sirvió para entender lo que vivía y lo que sentía una mujer que pasaba por una operación cesárea. Y eso me hizo preguntarme un montón de cosas, más allá de todo mi proceso de no poder amamantar, de estar trabajando nuevamente 15 días después de que naciera mi hijo, con una cirugía, con un bebé que lo tenía que dejar 24 horas. Bueno, un montón de cosas que fueron pasando ahí en esa historia, y que me empezaron a hacer mirar la realidad de otra forma, ¿no? Y después que terminé la residencia y me recibí, tuve mi título de especialista y empecé a trabajar en forma autónoma en mi pueblo, que es ahí a 50 kilómetros de Rosario, yo ya empecé como a no sentirme cómoda con algunas cosas. Yo ya era de no querer hacer episiotomías, como estaba ahí cuestionando un poco todas esas prácticas, y me volví a embarazar de Ana, de mi segunda hija, y tuve otra cesárea, y yo había esperado así 2 años para poder, para que Ana naciera con 2 años de diferencia de Manu, y yo poder tener un parto normal. Había cambiado de obstetra, nada de lo que había sucedido en el nacimiento de Manuel me convencía, y yo buscaba poder parir, y bueno, no pude tampoco, y tuve una segunda cesárea, que también fue difícil de tragar, tal vez un poco menos que la de Manu, porque con Manu yo jamás me había imaginado que iba a ir una cesárea, no estaba contemplado dentro de mis posibilidades. Con Ana, bueno, ya estaba un poquito más aleccionada, había aprendido a portarme bien un poquito, no tanto, pero bueno, como que fue un poco mejor digerida.
pero hasta ahí, porque yo después de que nació Ana, me separo del papá de los chicos, y yo empiezo toda una búsqueda de otra forma. Yo decidí que así no podía ser, que las mujeres no podían venir falladas, que no podía ser que el 50%, el 60% de las mujeres no pudieran parir, y empecé otra búsqueda, empecé a buscar por las redes, a ver qué más había, y ahí estábamos en el año 2001, Ana nació en el 2000, así que yo estaba en el año 2001, y ahí empezó así mi búsqueda más zarpada de otros caminos, y me topo con la Relacaupan, que era lo único que había, porque en aquel entonces el internet era de esos que tenías que esperar que te conectara, que solamente te comunicabas por mail o por Hotmail, que era lo único que había. Y bueno, ahí entrando en la Relacaupan, escuchando otras personas, otros profesionales, que no eran muchos tampoco en esa época los que estaban abocados a una mirada diferente, conozco a Carlos Burgos, que era una obstetra en Buenos Aires, que estaba como acompañando partos en casa, que era algo que nunca se me había ocurrido, y la conozco a Raquel Schallman, que fue mi primer gran maestra de camino, y bueno, y los atormenté a preguntas a todos, y como ellos muy amorosamente me fueron dando respuesta a todas mis dudas, mis preguntas, todo lo que yo les iba preguntando de su hacer, que para mí era como un universo nuevo, y me empezaban a caer las fichas y a sentir que, claro, obvio, es por ahí, o sea, no pueden funcionar los cuerpos en estas otras circunstancias, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí empezó todo un camino de viajar a Buenos Aires para capacitarme con Raquel. Yo ya estaba con la decisión de venirme a vivir a Córdoba, entonces sabía que quería, antes de venirme a vivir a Córdoba, tener como otras herramientas para trabajar, y ya empezaba a aplicarlo también en la clínica donde yo trabajaba ya en Santa Fe, y hasta que un día se me presentó una mujer en mi consultorio, en esa clínica en el pueblo donde yo trabajaba, donde vivía, y esta mujer había viajado 80 kilómetros buscándome, no sé cómo carancho dio con mi nombre, y entró en mi consultorio y me dijo: yo vengo buscando un parto en casa, ¿me vas a acompañar, sí o no? Acá no hay nadie que acompañe partos en casa, yo te rastreé, te busqué, sé que estás ahí en un cambio de mirada, y quiero que me acompañes a un parto en casa, y necesito que me digas ahora si me vas a acompañar o no, porque si no yo me vuelvo a España. Ella venía de España, y había caído acá en su pueblo, que esperes, que está a 80 kilómetros de donde yo vivía, y no sé cómo hizo, pero bueno, dio conmigo. Así que para mí fue, y ahora, y la llamé a Raquel inmediatamente, y le dije: Raquel, me está pasando esto, y Raquel, con toda su serenidad y su amorosidad, me dijo: mirá, Silvi, no le esquives, o sea, te está justamente más perfecto que esto, no puede ser, me dijo. Y así que bueno, ahí acompañada de Raquel y con un montón de circunstancias, el 25 de octubre del 2005 nació Uriel, que fue el primer bebé que recibí en un parto en casa, y no paramos más. Acá estoy y acá sigo. Van a ser 15 años dentro de poquito. Sí, ya fueron. No, porque 25 de septiembre, perdón, dije de octubre porque es libriano. 25 de septiembre, ya cumplió los 15, Uriel, hace unos días. 15 años. Y cuando decías recién, Silvi, esto de que querías tener herramientas, y como le dije a Diana, imagínate que ahora, además de las más de 50 personas que están escuchando en este momento lo que estás contando, tuvieras delante a profesionales que quieren hacer este camino. ¿Cuáles fueron esas herramientas que vos fuiste buscando y encontrando para fortalecerte en esta decisión de proteger la fisiología y no intervenir? Primero, entender la fisiología. La primera gran herramienta fue entender cómo funciona el cuerpo de una mujer que está de parto, que está gestando y que está de parto, o que está en posparto.
que para mí fue todo un hallazgo, porque la facultad no nos preparaba para eso, la facultad nos preparó para todo lo que podía salir mal. Entonces yo tenía un montón de elementos para resolver la catástrofe. Pero la verdad no sabía nada de cómo funciona el cuerpo de una mujer de parto. Entonces el acompañamiento de Raquel para mí fue clave, porque Raquel con cosas muy sencillas me iba diciendo cosas y yo decía, ah, tienes razón, claro, obvio, esto es así. Ah, porque la oxitocina, y bueno, y ahí empezando a leer a Michel Odent y leyendo así a los grandes maestros de este camino, uno va entendiendo de qué va la cosa, ¿sí? Entonces, las primeras herramientas fueron poder entender la fisiología y empezar a practicar la observación de eso, ¿no? Como quedarme quieta y observar, saber pesquisar salud, que es lo que debe hacer una buena partera, poder supervisar que las cosas estén dentro de los valores de salud y sostener el proceso en lo que a cada mujer necesite, en lo que cada mujer necesite, y teniendo las herramientas que después uno las va construyendo, y creo que las herramientas fueron viniendo a lo largo también de 10 años de Hawaii, de encontrarnos entre mujeres, de poder contarnos historias, de poder compartir con otras parteras, encontrar a las parteras en la tradición, poder escucharlas, poder ver su sabiduría más allá de lo que la academia me había enseñado, cambiar hábitos de vida, venir a vivir acá, construir una casa de barro, trabajar la tierra un montón, no sé, elegir otras formas, ver cómo se puede sobrevivir sin tanta intervención social y pudiendo a lo mejor con cosas muy simples hacer, no sé, el drenaje de un baño o cuidar la luz o vivir con velita como viví un año en mi casa, cuidar la alimentación, pensar en el alimento, de dónde viene. Bueno, creo que Diani seguro habló de esto, no voy a redundar en lo mismo, pero creo que también yo hoy no me encuentro tan parada en eso, pero ayer, por ejemplo, estuve haciendo un caldo de hueso todo el día. Así que también hay como algo ahí en la sabiduría antigua que como mujer también todas tenemos, ¿no? Y como es conectar con todo eso, a veces salirnos de la vorágine cotidiana o de lo que desde afuera nos dicen y empezar a escuchar lo que desde adentro nos decimos, ¿no? No sé, yo que diría que aprendan fisiología, para mí es clave. O sea, si no entendemos cómo funciona un cuerpo, lo que vamos a hacer es entorpecer ese proceso, porque vamos a estar más consciente o menos conscientemente interviniendo algo que en sí mismo es perfecto. Entonces hay que dar como el espacio a que lo perfecto se manifieste, suceda. Y eso implica una gran calma y una quietud que, bueno, que uno debe trabajar con uno mismo como partera, ¿no? Porque también todo el tiempo estamos confrontando con nuestro propio ego, con un montón de cosas que nos hacen como... Yo, no sé, me río, hoy ya llevo 15 años de acompañar nacimientos en casa, 25 años de acompañar nacimientos, más de 4.500 nacimientos asistidos, y a veces me encuentro con Vani, que es esta primer mujer que acompañé en un parto en casa, y me río con ella porque después le acompañé 2 partos más, y también le acompañé una pérdida de un embarazo, y bueno, y procesos varios, y ellos ahora viven acá cerca mío, y nos encontramos y le digo, ay, Vani, hice todo mal en el parto de Uriel. Y nos reímos, le digo, yo si te tuviera que atender ahora haría todo distinto. Pero bueno, era como, en ese momento era lo que salió y fue muy hermoso de todas maneras, pero claramente que hay todo un camino y un recorrido donde uno se va todo el tiempo mirando, repensando, mirando, repensando, y revisás cada parto y te sentás y decís, si hubiera hecho esto o si hubiera hecho lo otro, como, no sé, hay como un lugar donde creo que lo más rico que tenemos es estar vivas y poder compartirnos y poder pensarnos y poder cambiar todo el tiempo, ¿no? Qué bueno esto que decís, Silvi, de encontrarte con esta mujer que fue tu bautismo de partos en casa,
y que sientas que hay muchas cosas que no harías y que harías distintas. Yo me imagino que si estuviera en este tránsito fuera una de estas personas que estudió en la academia y que asiste a las instituciones y que quiere respetar la fisiología, te preguntaría, ¿qué cosas cambiarías? ¿Qué es eso que hiciste y crees que no estuvo tan bien? Y, por ejemplo, en el parto de Bani había mucha gente. Primero que el parto de Bani sucedió en la casa de una amiga mía, de Gaby, de mi amiga del alma, que además de ser mi amiga de toda la vida, fue una compañeraza de camino porque sin ser ni médica, ni obstetra, ni partera, ni tener ganas de serlo, me acompañó a cada abordaje corporal en Buenos Aires con Raquel y viajaba conmigo todos los viernes para el aguante. Y cuando Bani llegó, ya vivía en Pérez, que era 80 kilómetros de donde yo vivía, y yo tenía miedo de irme a Pérez porque ahí no conocía a nadie. Y algo que yo siempre rescato y que todas mis compañeras de camino saben es que la partera pertenece a su territorio. Y que estar en el territorio es... hay algo en ese radio de acción donde uno se siente cómodo y seguro que seguriza un nacimiento. Yo no me voy a partear lejos de donde vivo. Yo tengo acá todas las herramientas y acompaño a las familias acá en mi territorio. Hay familias que viajan desde afuera y se vienen a parir acá conmigo, pero yo no me traslado a otro lado. Yo sé que acá si yo tengo una dificultad, trabajo en una institución, siempre trabajé en institución, aún atendiendo partos en casa, siempre estuve vinculada a la institución y siempre estuve vinculada a la salud pública, porque además creo que son espacios que uno tiene que transitar, que conquistar y que cambiar para que las mujeres que a lo mejor no tienen acceso a la posibilidad de parir en casa o de dar con una partera que las pueda acompañar amorosamente, de todas maneras tengan esa posibilidad dentro de la institución, y eso es una lucha de muchos años que llevo en esa y que voy a seguir. Bueno, y nada, cuando Bani me planteó esto, yo tenía la clínica donde yo trabajaba, ahí donde yo vivía, entonces yo decía, bueno, si me pasa algo me voy a la clínica mía, si yo me voy a un lugar que no conozco, ¿a dónde voy con esta mujer si pasa algo? Y a mí me daba un miedo, así que bueno, le pedí a mi amiga Gaby, porque en mi casa estaban mis hijos, mi marido, bueno, era como todo un caos, le pedí a mi amiga Gaby, que no tiene hijos y que es soltera, que si se copaba en prestarnos su casa, y nos dijo que sí. Así que ese parto transcurrió en la casa de mi amiga Gaby, y bueno, y qué sé yo ahí, no sé, creo que tacté más veces de las que tactaría ahora, que había mucha gente, porque Bani vino, además de con Javi, su compañero, vino con su mamá, con su hermanito de 3 años o 4, no me acuerdo cuánto tenía el guricito, y vino con una amiga también. Era como un montón de gente. Hoy yo echaría la miércoles a todo el mundo. Buscaría, hasta Gaby estaba en el parto, era como mucha gente. Y hoy tengo muchas más herramientas como para entender ese proceso fisiológico, porque fue un parto largo, fue un parto que duró casi un día. Bueno, no sé si lo consideraría tan largo ahora, pero en ese momento como que empezó con una previa que nos dejó carreteando un largo rato, y tal vez hoy estaría más atenta a algunos detalles que le hubieran permitido a Bani capaz entrar en su viaje hormonal más resguardada, tal vez, de la afuera, ¿no? Creo que en ese parto influyó mucho el afuera, era como mucha gente opinando, mucha gente hablando. Hoy no podría ni concebir un parto así. No sé, sí, creo que cambiaría básicamente eso. Qué bueno, Silvi, esto que traes. Acá Mariana, no sale su apellido, si querés Mariana sacar la cámara y así aparecer si Silvi te ve, dice, gracias por tus palabras, me genera gran admiración. Aquí una médica ya madre de 2, parto domiciliario, convencidísima de la fisiología y por comenzar en la etapa de la residencia. ¿Qué podés aconsejarme para sobrevivir en medio de esa ambigüedad entre lo que ya sé y lo que me impondrá el sistema?
Resistencia. Eso necesita resistencia. Justamente acá en el Hospital de Altagracia, que no es donde yo trabajo, sino a unos kilómetros de donde yo vivo, empezó el año pasado una médica generalista que estuvo haciendo un proceso acá conmigo, empezó la residencia de gineco porque, bueno, porque le copaba también estar en la escena de los partos y demás, de obstetricia y gineco, y tuvo como una confrontación muy fuerte con la institución, que además es muy violenta, particularmente ahí, ¿no? Y fue todo un caminito de sostenerla para que no tirara la toalla, porque se hace muy cuesta arriba. El sistema de residencia es muy perverso, es muy maltratador, no solamente de las pacientes o de las mujeres que acuden al sistema a ser atendidas, sino mismo de los residentes. Entonces hay como una cuestión muy patriarcal y jerárquica donde se sufre bastante maltrato. Yo creo que hay que resistir con conciencia y con astucia, como para tratar de salir lo más indemne posible de esa situación, pero no dejar esos espacios, porque si dejamos esos espacios seguimos perpetuando esa violencia una y otra vez. Y hay que hacer como dice Michel Odent, que él habla siempre de hablar los dos idiomas, ¿no? Como creo que uno tiene que tener una muy buena base y argumentación desde lo científico para confrontar desde lugares que no te pueden discutir, porque hay hoy evidencia científica que deja al desnudo todas las falencias que tiene el sistema. Hay elementos contundentes para confrontar, pero hay que hacerlo desde un lugar. Mira, a mí lo que más me sirvió, yo no sé si lo vivencié tanto así en la residencia, porque la residencia fue tan violenta como cualquier residencia, ¿no? Pero ya ahora en el hospital donde trabajo, que ya hace 10 años que estoy en el hospital acá en Santa Rosa de Calamuchita, al principio era muy difícil cualquier mínimo cambio. Yo entraba a la sala de parto y apagaba la luz, y la enfermera venía y me la prendía. Y así era, cada cosa que yo hacía venía como una fuerza contraria a desarmarlo. Pero fue como la constancia y creo que finalmente terminaron siendo mis mejores aliadas las enfermeras, porque terminaron viendo, creo que son las que observan, ¿no? Cómo se va una mujer de sala de partos cuando tiene un parto cuidado, cuando viene alguien y la violenta. Entonces, poquito a poco, muy despacito, fui imponiendo como algunas cosas que ahora ya parecen como naturales, pero qué sé yo, cuando yo llegué al hospital, nadie esperaba que parara de latir el cordón umbilical. Hoy a nadie se le ocurre cortar un cordón umbilical antes de que pare de latir. Y bueno, fueron cositas así como o romper bolsa. De hecho, mismo mis compañeros, porque yo soy bastante picaceso, me da risa a veces porque hasta se justifican con algunas cosas, como por qué le rompieron la bolsa, o sea, me tratan de dar explicaciones. No justifico esas cosas, yo no las hago, yo hace mucho tiempo que no agarro una tijera para hacer una episiotomía, pero veo que los hace verse por lo menos, y que ese estar y ese permanecer y ese despacito, yo no soy muy dulce, a veces soy muy mala o muy brava en mi manera, la verdad no tengo una manera amorosa de transmitir, pero soy muy perseverante y soy muy tajante, o sea, cuando yo creo fielmente en algo, no te doy espacio a la discusión, o sea, si vos me estás diciendo que está bien romper la bolsa, yo te voy a discutir que no, y te voy a argumentar que no. Entonces, desde eso, o con la episiotomía, o con un montón de prácticas que yo considero innecesarias, o con separar a una mamá de su bebé, de hecho, hasta pediatría, cuando yo iba al hospital, todos los bebés se aspiraban, todos. Ahora no te aspiran un bebé ni por casualidad. De hecho, muchos pediatras se han venido a atender su gestación conmigo. Entonces, finalmente es esta cosa de perseverar, de ser coherente, de plantear desde un lugar lógico las cosas, y bueno, poquito a poco ves que así como en algún momento me resonó a mí y empecé a sentir que
sí, la verdad que esto tiene más lógica que esto otro. También ellos van recibiendo esto. Hoy hay más información, en aquel entonces no había nada. Yo creo que hoy hay incluso muchos más elementos científicos para defender una postura, ¿no? Creo que lo más importante es seguir estando en eje con lo que uno cree verdadero. Y sobrevivir esos años. ¿Te responde Mariana? Ay, no se te escucha. ¿No? Hola. Ahora sí. Hola. Sí, ¿me escuchás ahí? Sí. Sí. Sí, ese trabajo, entiendo ese trabajo de hormiga, de ir como predicando con el ejemplo de a poco y generando cambios en el día a día. Y también esto de estar desde adentro te da las herramientas para poder demostrar que tenés base científica para justificar eso que sostenés. No, la verdad que me pareció muy interesante eso, como para tener más fuerza de estar dentro del sistema, sosteniendo lo que uno ya sabe y seguir ganando conocimiento para tener más herramientas y base para poder justificarlo y que no quede Lo que yo perfecto, ¿no? Lo que yo aprendí, Mariana, es que una partera jamás es una mujer frágil. Las parteras no somos frágiles. Las parteras somos fuertes, sostenemos todo el tiempo. Resignamos nuestra vida personal para ponerla al servicio de otros. Entonces no hay ninguna fragilidad en eso. Hay una certeza, una dirección y un propósito. Y si uno tiene eso claro, puede enfrentar cualquier cosa. De hecho, lo hacemos cotidianamente. Entonces, como no sientas, ay, ¿por qué qué me va a pasar? Nah. Si vos elegiste ese camino y elegiste ese propósito, te vas a plantar en esa. Y está bien. Y vas a poder hacerlo como hemos podido todas. Todas quienes sabemos que el propósito es ese y quienes queremos cambiar la realidad de los nacimientos. Y entendemos que para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Totalmente, sí. Sí, sí, además es como que, bueno, en mi caso, como decía, lo escribí, yo ya lo vivencié, o sea, empiezo al revés, o sea, vos estás en la residencia y tuviste tus partos, tus nacimientos propios, ¿no? Y en mi caso, bueno, yo ya lo transité, el año pasado me formé fui el último grupo de DAR, con Sonia, Melina, Rox, y la verdad es que, bueno, como que siento que estoy haciéndole un poquito al revés al camino, y bueno, por algo es y para algo es. Sin duda. Pero no te creas frágil. Eso no. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer escuchar gente como vos y como Diana. Gracias por acompañar también y estar y por hacer parte de las que nos van a seguir a nosotras que somos ya más viejas, desarmando todo esto. Ojalá que así sea. Sí, seguro que sí. Bueno, qué bueno. Ya empezamos entonces el momento de las preguntas. Continuamos. Te invito, Diani, también si querés volver para que estén con Silvi. Nos quedan 15 minutos. Vamos a respetar el tiempo de escuela abierta, que es 1h30. Así todos sabemos cuándo empezamos y cuándo terminamos. Y no como los partos. Así que si quieren hacer alguna pregunta, quienes están acá participando, y Diani, si vos también querés cerrar, que te quedaste ahí en el final de decir algo a María, también sos bienvenida. Así sí, que acá... Mari, me quedé con algo que me fue resonando y se hizo más claro en el pensamiento después de escucharla a Silvi, y que hay algo que, incluso con la edad propia que vamos teniendo, yo sentí que una de las cosas que fui aprendiendo a lo largo de todos estos años, no necesariamente del par casa, sino de el acompañar familias, que cuando a mí me empezó a aparecer esa llamita que me decía, tiene que ser diferente, en una de las terribles necesidades de salirme de este formato de
poder que se genera entre quien solicita tu asistencia y quien la da, yo no quise nunca, ni en el domicilio, ni en ningún lado, reproducir esta forma patriarcal en donde yo soy la que da las soluciones, en la que yo soy la que aconseja, sugiere, dice, ¿no? Como que una de mis aspiraciones más grandes en este momento como partera, independientemente del si es el sistema o no, es acompañar un proceso, no garantizar ningún resultado e intentar que esa familia cada día se haga más autónoma en sus decisiones, ¿no? No decir, bueno, no, para esta situación hay que hacer tal cosa. Obviamente, un poco como lo traía Silvi, yo voy haciendo todo un proceso adentro mío, que es el mismo que le propongo a las parejas, cambiar mi alimentación, bueno, todas estas cosas que enumeró Silvi antes, trabajar más la tierra, vivir más acorde a todo eso natural que pretende el entorno que me busca y yo misma del nacimiento. Pero siento que una cosa muy importante es que no, las parejas, las familias no hagan porque yo les dije, sino que vayan de a poquito reconectando con esa capacidad de tomar decisiones, ¿no? Y trabajar muchísimo adentro mío en la neutralidad, en cualquier espacio. La neutralidad para no sentirme que mis opiniones o mis formas de pensar son mejores o peores, porque no existe esta capacidad de decir esto está bien o esto está mal. Es yo hago y esto trae una consecuencia. Yo digo y esto implica, tiene una implicancia. Y lo que quiero es que en algún lugar todos empecemos de a poquito a hacernos cada vez más responsables de esta salud, ¿no? Obviamente yo voy, como decía Silvi, por el camino de la salud, no solo cotejándola, sino insistiendo en que cada día esa salud se haga más carne en cada uno de los que estamos, cada uno pueda tomar más esas riendas. Y pienso que ese es el trabajito que podemos hacer cada una de las que estudiamos en alguna instancia, llámese Mariana, llámese vos, que nos toque ir a la institución. Bueno, ahí adentro de ese sistema, aún como aprendices, tenemos un montón para ofrecer e intercambiar. De esa manera vamos a equilibrar muchísimo lo agresivo que nos pueda dar el sistema. Eso quería decir. Ahí, llegué. Acá hay en el... Sí, dale. No, que una cosita más para terminar de redondear la historia, porque siempre cuento la parte fatídica de las 2 cesáreas y me olvido de la parte hermosa, que también formó parte de mi transformación, que vino unos años después, que se llama Franca, y que fue mi tercera hija, nacida en casa, después de 2 cesáreas, y que también fue parte de entender con el cuerpo qué siente una mujer en un parto, ¿no? Y bueno, nada, eso que también lo quería traer, pobre Franca, siempre me olvido, cuento toda la parte de la cesárea dramática, qué sé yo, y el parto de la Franca, que fue en realidad también una enorme conquista y que también me sirvió. Yo ya había acompañado partos después de 2 cesáreas, pero bueno, ponerlo en mi cuerpo también siempre es como un plus extra, ¿no? Nada, eso. Acá dice Eugenia Torres, ay, qué lindo tuvo su parto. Sí, tuvo un parto hermoso. Marina Mi fue la partera partera fue Marina Lembo. Mi partera fue Marina Lembo y mi dula fue Sonia Cavia, que estuvo ahí cuidándolo todo, así, a su estilo. Fue un parto hermoso. Y lo más maravilloso es cómo las personas podemos saber que los cuerpos hacen lo que tienen que hacer si se cuida el entorno, esto que traían Diana y Silvi tan importante, que es cuidar el entorno, aunque a veces las mentes se disparen y puedan hacer hasta cuentas en el momento del trabajo de parto, y el cuerpo anda igual, ¿no? Eso también, desmistificar que la fisiología funciona siempre, aunque la mente quiera separarla y hacer otras cosas, el cuerpo anda. Si se lo deja andar, el cuerpo anda, ¿no? La gran mayoría de las veces. Obviamente hay honrosas excepciones. Yo quería leer acá, que tienen un par de preguntas. Dice Eugenia, les pregunta a las dos, dice, ¿qué comentario
más hiriente, pero a la vez motivador, recibieron de colegas varones? Imagino que en sus experiencias institucionales. Bueno, Silvi sigue en ese tren así de convivir con colegas muy patriarcales. Pero bueno, esto pregunta Eugenia. ¿Qué fue eso que también los motivó? ¿Que me motivó a mí de los varones o que motivó a los varones de No, mí? ¿qué comentario más hiriente, pero a la vez motivador, recibieron de colegas varones? No, bueno, cientos. Uno en sala de parto escucha las barbaridades más atroces, las clásicas, la voy a dejar de 15, no solamente de varones, hablamos de un idioma que es compartido entre varones y mujeres, porque hay mujeres muy, muy masculinizadas dentro del sistema de salud. Y yo he visto cosas de lo más violentas viniendo de la mano de mujeres. Creo que lo más terrible de la formación médica es la posición en la que te suben o te hacen estar de tener el poder sobre el otro y creerte que tenés ese poder. Cuando entraste en ese lugar es complicado, porque, y más en cualquier circunstancia de salud, pero creo que el parto como evento fisiológico es como más grotesca esa diferencia. Uy, bueno, lo del hago partos, ni hablar, que ahí dice la Caro. Hola, Carito, hermosa. Todavía hoy lo sigo retando a mis compañeros. Del otro día también. Le hice un parto a la paciente de ta. Jodeme, le digo, ¿y cómo hiciste para hacerle un parto? Y se me quedan mirando, ¿no? Como, ¿de qué me habla esta tarada? Pero bueno, hay como un lugar donde el repetir, vos no haces nada, el parto lo hace la mujer, vos la estás asistiendo, vos la estás acompañando, pero bueno, hay como, sí, todo ese idioma y esta situación que también lo trajo en su momento muy bien Robbie David Floyd, que hablaba un poco de lo jerárquico, de la paciente acostada y el médico parado, de la situación de sumisión de un suero, de todo lo que representa tener como rehén a esa persona, porque una vez que le pusiste un suero, ¿a dónde te vas a escapar? Ya dejas de ser vos misma, ya sos parte de la posesión de ese sistema. Bueno, todo eso se vivencia dentro de la institución y es parte de lo que tenemos que desarmar. Así que bueno, sí, no sé si puntualmente algo de los varones. No sé, Diana, ¿y vos te acordás algo en particular? No, yo lo que siento es que así como en la vida misma yo siento que la lucha por el cambio de todo este patriarcado tiene que ser 50 y 50. Yo necesito cambiar la forma de pensar de las mujeres, pero también de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, siempre desde, así como quiero y voy por los partos amorosos, pienso que también, por eso insisto en estas preguntas que trajeron las mujeres, María, Mariana, que están ahora transitando o por transitar, estar en el sistema, realmente con la misma amorosidad que yo puedo acompañar un ir de a poquito cambiando esta forma, como decís vos, Silvi, perseverando en mutación, sino como, por ejemplo, en vez de, un tanto el ejemplo, cuando los residentes recién ingresan por el pasillo y te dicen, ay, ¿podés ir a ver a la cama 14? Y vos decís, ¿qué parte? Las patas, la cabecera, se cayó la almohada, ¿viste? Como, no, bueno, boluda, la mamá de la cama 14. Y vos decís, bueno, pero no podés hablar a un mes de entrar a la residencia de podés ir a ver la cama 14. Entonces, de a poquito, ¿viste? Como, bueno, seguimos, hay que tener como esa tenacidad y, bueno, y ser impecable una también, ¿no? No estar muy, muy en eje. Hay que salir a respirar varias veces afuera, dar la vuelta a manzana, volver a entrar. Bueno, es un desafío, pero a su vez
plantar esa semillita que una tiene adentro, dentro del sistema, también es importante, ¿no? Que, bueno, todos los cambios van a haber semillita también. No puede desalentarse, mujeres. No, claro que no. Ahí estoy, bueno, había otra pregunta de Raúl Di Tarcio de cómo se imaginaba en el mundo si los nacimientos fueran respetados. Ahí va, que nos quedan unos minutos. Y Susana Olaya desde España, que está retrasnochada y vino igual, gracias Su, dice, Hola, Su. es un gusto disfrutar la palabra y leyendo este chat. Quiero recordarlas con gozo y placer, ahora que estoy viviendo la madrugada del viernes 23 en tierras españolas. Gracias por la invitación a Sonia y a vos, Silvina, que hace más de 20 años que nos vimos, y a todas las y los que estamos reciclándonos el verbo y recibiendo mucho cariño. Así que, gracias. Bueno, Gracias, y Susi. muchos agradecimientos en el chat por lo que están compartiendo Silvina Peirú y Diana Rosenmeyer. Vamos a ir cerrando, y la convocatoria de hoy para mí, como mujer, como madre, que parió en casa y luego inició el camino de los nacimientos, si bien como activista allá en el año 2000 con la Relacaupani dando a luz, y después empezó el tránsito hacia el camino de la partería, desde otro lugar, como decía Diani al principio. Siento que es posible esta transformación, porque la vi durante estos 20 años, por caminar a la par con Diana y Silvina, por ver cómo ellas, viniendo de esta formación tecnocrática de la que hablamos, tienen en su corazón encendida desde hace tanto tiempo la llama del amor, del respeto, de la curiosidad y las ganas de siempre aprender y transformarse. Entonces, con esto quiero decir como desafío que también puede ser un cuento que una vez que pasás por la máquina del sistema no se puede. Sí se puede, ¿no? Porque muchas veces quienes hicimos un camino por otro lado, recibimos también, bueno, porque vos, bueno, porque yo hice el camino que hice y también vivimos muchas experiencias de violencia, porque estamos todos criados en este paradigma, pero otras compañeras que hicieron otro camino, como otras personas, además de Silvi y Diana, sí se puede, sí es posible, y hoy durante la tarde pensaba mucho en este encuentro, en el día de hoy, y que es una decisión decir sí o no, ¿no? A ciertas cosas, así como traía Silvi, o como recién traía Diana con su humor y su amorosidad, ¿qué le pasó a la cama 14? ¿No? Es una decisión y es una elección, y estamos en un momento histórico donde no hay mucho gris ya, y uno elige dónde posicionarse, ¿no? Como decíamos el otro día, los malos están volviendo muy malos, y las buenas, los buenos y les buenas tenemos que ser cada vez más buenas y no transar con ese espacio del ni, ¿no? Es posible, digamos, Diana y Silvi son ejemplos vivas, felizmente, de que sí se puede, de que cuesta, claramente, porque es transitar de un paradigma a otro, pero que tiene que ver con una decisión y una firmeza y una conciencia, ¿no? Y un posicionamiento político frente a los nacimientos, ¿no? Respecto a si yo voy a respetar la fisiología, los derechos humanos, la autonomía de las personas, y aceptar que solo estoy acompañando, con toda la grandeza y la humildad. Así que bueno, Silvi, te paso el micrófono para cerrar, y a Diani, que no sé si otra vez la señal hizo que ella salga subrepticiamente. Diani está cada vez más bruja. Sí, aparece y desaparece, sí, claro. Está Y llegando a un estado de evolución ya superior. Te invito a que, digas... Ahí estaba, me parecía. Ahí estaba, muy bien. Las invito a que brevemente den un último mensaje cada una, así ya cerramos este encuentro de Escuela Abierta. ¿Vas vos, Dianita? No, dale, anda, vamos. Yo empecé, vos cerrá ahora y después... Bueno, no, yo podría decirle a todas las personas que están acá que yo siento que agradezco a la vida que me llamó a esta misión. Siento
bueno, eso, cada nacimiento que acompaño me va transformando en mejor persona, mejor mamá, mejor amiga, mejor compañera. Es una fiesta, es un rito de pasaje, es un acto maravilloso en esta vida y lo que siento es que si nos vamos a sumergirnos en la maravilla que siempre nos paraliza, que siempre nos hace actuar tal vez desde otros lugares, si puedo, como dice Silvi, si me animo a aprender un montón de los procesos naturales de los cuerpos y con ese amor desafío los miedos, no quiere decir no tenerlos ni no tener alertas, pero puede ser una transformación para todas las partes, la familia que está naciendo con ese bebé que llega, las parteras y los médicos y médicas que acompañamos, o enfermeros, o quien sea del mundo que está alrededor de los nacimientos. Se producen transformaciones de una índole inabarcable. Eso. Así que anímense, yo quiero decirles que si me tienen que llamar para que les diga vamos, vamos, me encuentran. Gracias, Diani. Y gracias por estar y gracias por esta invitación. Gracias. Justo mientras la Diani hablaba, acá en la pared de mi cuarto tengo pegada una frase que me regaló mi hija Ana cuando cumplí 50 años el año pasado, que está sacada de un libro que se llama Momo, que a mí me encanta, y dice: nunca se ha de pensar en toda la calle de una vez, ¿entiendes? Solo hay que pensar en el paso siguiente, en la inspiración siguiente, en la barrida siguiente. Nunca nada más que en el siguiente. Y me trae como también esto, ¿no? A veces miramos y decimos, wow, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a...? Nada, acá y ahora, estamos acá, estamos juntas, como decimos en nuestro lema, estamos juntas. No importa que una esté en la otra parte del mundo. Yo tengo la bendición de recibir cada tanto pasantes de la otra punta del universo que vienen a formarse acá conmigo y nos seguimos conectando aún estando Merle en Alemania, Annie en Inglaterra, Coco en Estados Unidos, Yete en Alemania, Juliet en Bélgica, y no importa, porque el espacio es nada cuando realmente nos reúne el amor, la conciencia y las ganas de cambiar este mundo. Así que no importa dónde estemos, no importa si un día nos sentimos solas, siempre alguna de nosotras está ahí latiendo el mismo latido, porque en realidad es lo que vinimos a hacer. Y si vinimos a hacer ese, y ese es el propósito, acá estamos, mujeres, todas, sosteniéndonos unas con la otra. Y no tengan miedo ni de llamar, ni de preguntar, ni de escribir, porque siempre las que caminamos un poquito antes vamos a estar para sostener a las que vienen caminando después. Muchas gracias, Silvi. Gracias. Silvi y Diana, mis maestras también de la partería. Las quiero invitar a todas, a todos y a todes a que se desmuteen, abran sus videos y nos despidamos con sonidos, con imágenes, con todo, y aparezcamos todos acá. Así cerramos, porque Escuela Abierta la hacemos entre todes. Qué hermoso, ahí están, nos podemos ver. Muchas gracias. Pueden sacar los micrófonos, nos podemos saludar, nos podemos muchas gracias. ver. Hola, Muchas gracias a todas. Muchas gracias. ¡Qué hermoso! Muchas gracias. 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 Hermoso, gracias. Ay, Muchas qué lindo gracias. verlos, me gusta. Gracias. Bueno, será hasta el próximo jueves, qué bueno. Muchas gracias por estar acá y porque sigamos haciendo este espacio.
Un abrazo. Gracias. Nos vemos el jueves que viene. Gracias. Buena semana. Gracias. Buena semana.